Hola chicas y chicos, ¿cómo van? Bueno, creo que este es el último tema antes de empezar con un tema que es distinto, ¿sí? Que se trata de otras cosas, así que sería bueno para los que tienen que repuntar o empezar de cero, ya que nada, vayan pensando que el próximo tema todos arrancamos de cero. Este sería lo último que nos faltaría después de aprender logaritmación y ecuaciones de logaritmación o logarítmicas, empezar con ecuaciones exponenciales. ¿Qué quiere decir ecuaciones exponenciales? Bueno, la incógnita seguramente va a estar, ¿sí?, en el exponente. Si va a haber una variable o una incógnita o una x, como quieran llamar, que va a estar dentro del exponente. Miren lo que tiene que pasar primero, ¿sí? Hay como una cierta restricción. Este número no puede ser cero. ¿Por qué no puede ser cero? Porque cero elevado a cualquier cosa siempre me va a dar cero. No tiene sentido. Anularía todo. Y este número tampoco tiene que ser ni uno ni menos uno. ¿Por qué digo que no es ni uno ni menos uno? Y porque uno elevado a la 20 es lo mismo que uno elevado a la 30, entonces siempre se va a cumplir esa igualdad. Entonces, una fórmula general de lo que sería una ecuación exponencial es un número, ¿sí?, que no tiene que cumplir ninguno de esos datos, elevado a una variable, a un exponente donde hay una variable. Y fíjense, sí o sí, si yo tengo que acá el número es el mismo, si yo tengo acá que el número es el mismo, acá vamos a suponer tengo un 2 y acá tengo un 2. No importa cuánto sea esto, ¿sí? No importa cuánto sea. Pero ¿cómo tienen que ser esos? Si estos dos son iguales, si esos dos números son iguales, ¿cómo tienen que ser m y n? Ese número tiene que estar elevado a un número y este tiene que estar elevado a un número, pero esos números ¿cómo tienen que ser? Iguales. Así que vamos a empezar pensando que si yo tengo dos números iguales acá, no importa lo que digo acá, sí o sí esto y esto tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, acá tengo un 2 y acá tengo un 2. 2 elevado a la cuánto me da lo mismo que 2 elevado a la 4. Y acá ya me lo está diciendo, miren, la base es esta, son iguales, entonces, aparte 2 a la 4 es 16, ¿no? 2 elevado a la cuánto me da 16. A la 4. Y claro, como habíamos dicho, si estos dos son iguales, entonces estos dos son iguales. ¿Me explico? Ahí viene mi primera ecuación exponencial. La base de eso es esa, ¿sí? O sea, parece sencillo, pero esta va a ser la base de todo lo demás. Vuelvo a decir, si estos dos son iguales, sí o sí estos dos tienen que ser iguales. Y fíjense, lo podemos probar acá. 2 a la 4 es 16. 2 elevado a la cuánto me da 16. A la 4. En lugar de estar pesando esto, cuando veo las dos bases iguales, ¿qué me tiene que pasar con esto? Que tienen que ser iguales, ¿sí? Sin hacer mucha cuenta. Bueno, bien. Ahí por un lado, esa es la primera. Vamos a hacer esta, ¿sí? Fíjense que la x está elevado, está como exponente, ¿sí? Y nosotros habíamos aprendido que había una propiedad de la logaritmación que si estaba elevado pasaba para el otro lado. ¿Se acuerdan cómo? Pero antes que nada, antes que hacer eso, lo que yo dije es que una ecuación, ¿sí?, es una igualdad de primer año, y que a ambos lados yo para mantener la igualdad tengo que aplicar lo mismo. No sé si se acuerdan, ¿quién tendrá memoria, no? De primer año, cuando habíamos dicho que había unos chicos que jugaban en la computadora y a los dos le duplicaban los... Estaban igualados los chicos. ¿Quién se acuerda de esto? A ver. Después me lo ponen en el video o en algo. Había dos chicos que estaban jugando a la computadora y tenían el mismo puntaje. Y decían, si se duplica el puntaje de los chicos, de ambos, ¿qué pasaba con esos? ¿Iban a seguir empatados? ¿Sí? Estaban empatados y aparte después se le duplicaba algo. Entonces, ¿qué dijimos? Sí, que seguían iguales. ¿Por qué? Porque a los dos lados le duplicaron, ¿sí? De los dos lados de la ecuación, de los dos miembros, le dupliqué, ¿no? A los dos se le sumaba 10. A los dos chicos. ¿Seguían empatados? Y ustedes decían, sí, seguían empatados, claro. Si lo duplicaban ambos, seguían empatados. Si le sumaban 10 a ambos, seguían empatados. Claro, porque aplico lo mismo en cada ecuación. Esa es la regla general de una ecuación. Entonces, lo que yo voy a hacer acá, supóngase que eran los chicos que juegan en la computadora, le voy a aplicar logaritmo a los dos, ¿sí? Logaritmo de x y logaritmo de 10. Fíjense que yo siempre aplicando lo mismo a cada parte de la ecuación, a cada miembro de la ecuación, mantengo la igualdad.
Así como yo a ese chico, si le duplicaba los puntos, seguían empatados. Así como a esos chicos, cuando yo les sumaba puntos, la misma cantidad de ambos seguían empatados. Yo si le aplico logaritmo a los dos, la ecuación sigue siendo una igualdad. Bueno, yo aprendí a hacer esto. Yo aprendí a hacer esto, ¿sí? Porque vi que si estaba como exponente, ¿qué pasaría? Pasaría como multiplicando. ¿Se acuerdan eso, no? Este que estaba como exponente pasaba multiplicando, es una propiedad de la logaritmación. Y acá voy a poner logaritmo de 10, ya puedo ir pensando que este número elevado a no sé qué me da 10. El 10, acuérdense que acá hay un 10, es un logaritmo decimal, cuando no pongo nada, logaritmo decimal. El 10 elevado a qué número me da 10. ¿Sí? Lo estoy pensando. El 10 elevado a qué número, ese es el que quiero saber, me da 10 que dice acá. Y el 10 es el que da al número me da 10. Bueno, mentalmente lo puedo hacer con el calculador, pero lo hago mentalmente, sé que sumo. ¿Está bien? Y después, como mi x está acá y esto está multiplicando la x, eso está multiplicando la x, entonces si está multiplicando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo. X es igual a 1, ¿sí? Que era el resultado de este, dividido logaritmo de 2. Y solamente acá me falta hacer la cuenta. No más que eso, chicos. Me falta hacer la cuenta. ¿Y qué cuenta voy a hacer? Bueno, x es igual a 1 y voy a hacer esta cuenta, ¿sí? Logaritmo de 2. Agarro la calculadora, pongo 2 logaritmo, porque ya está puesto, o al revés, algunas calculadoras funcionan al revés, logaritmo de 2. La verdad no recuerdo cuánto da, esperen que me fijo, no sé si era 1, no tengo acá la cálculo. Logaritmo de 10, ya estoy, ¿eh? Bueno, en total toda esta división, acá le van a poner un resultado, ¿sí? Que es logaritmo de 2. Creo que toda esta división, ¿sí? Da 3,32. Ahora agarro la cálculo y hacemos otro ejercicio viendo la cálculo, ¿sí? Entonces, 1 logaritmo de 2, hacen el resultado del logaritmo de 2, y después a 1 le dividen ese resultado. ¿Estamos de acuerdo? A 1 le dividen ese resultado. No es lo mismo al revés, ¿eh? Si quieren con la calculadora pueden poner 1, apenas están acá, 1, paréntesis, logaritmo de 2, cierran el paréntesis y ponen igual y ahí va a dar 3,32. ¿Sí? Algunas calculadoras empiezan a usar los paréntesis. ¿Sí? Entonces ponen 1 dividido, paréntesis, o sea que va a ser eso solo, logaritmo de 2 y cierran el paréntesis. Cuando ponen el igual le va a dar seguramente este resultado, 3,32. Bien. Y acá hay otra ecuación, ¿sí? Que dice 2 logaritmo de 3. Es muy parecida. Es más, hasta no sé si es la misma. 2x, 2x. Sí. Bueno, en realidad, sí, esta es la misma que esta, así que no tiene sentido, la hacemos igual. Aplicamos logaritmo en las dos. Sí, es casi parecida. Y ahora les explico por qué es casi parecida. Este lo paso adelante, x por logaritmo de 2. Acá le voy a explicar logaritmo. Le aplico logaritmo a este miembro y le voy a aplicar logaritmo a este miembro. ¿Sí? Ahora paso esta x que estaba como exponente, la paso multiplicando. Ya podría ser logaritmo de 3 en la calculadora, que pongo 3 logaritmo de 3 o al revés. Pero miren lo que pueden hacer también. Repito, logaritmo de 3. ¿Sí? Y este que está multiplicando va a pasar dividiendo. Logaritmo de 3 dividido logaritmo de 2. Y recién ahí me pongo a hacer la cuenta. ¿Saben por qué? Porque ustedes, está bien, pueden hacer esta cuenta y ya les va a dar un número con coma. ¿Sí? Va a ser un número irracional. Y ustedes lo van a cortar, o lo van a truncar, o lo van a redondear. Y después, a ese número que lo van a escribir en un papel, después le van a hacer logaritmo de 2. Y se pierden muchos decimales. Lo que ustedes pueden hacer, ¿sí? Es con la calculadora poner logaritmo de 3 dividido, abren un paréntesis, ponen logaritmo de 2, cierran el paréntesis y con una sola cuenta creo que le da aproximadamente 1,58. Es lo mismo, ustedes acá podían haber hecho el logaritmo de 3, que era un número, si quieren le dejan 2 o 3 cifras. Y después a ese número 2 o 3 cifras le dividían el logaritmo de 2. Lo pueden hacer por partes, pero si quieren encontrar más exacto el número, lo que pueden hacer es esperan hacer la cuenta al final, ¿sí?
¿Y cómo hacen la cuenta al final? Ponen logaritmo de 3 dividido, abren un paréntesis para que haga esto, logaritmo de 2 y cierran el paréntesis. Ponen en igual y ya le va a dar el número. Y este es más exacto porque no perdieron comas. La calculadora cuando hizo esto le puso todos los decimales, como 7, 8. En cambio ustedes le tendrían que poner 2. Ustedes cortan el número y le ponen 2 o 3. Entonces van perdiendo exactitud. ¿Se entiende, chicos? Bueno, borro y explico una cosita más. Perdón, me quedaba una. Vamos a hacer esta y después vamos a hacer una o dos más. Parecía esa de la del logaritmo de la semana pasada. Fíjense que acá, miren la diferencia. Estas dos son iguales, la completé fácil, porque esto con esto es igual, entonces apliqué esa propiedad. Cuando estaba acá, apliqué una propiedad de logaritmación, y como era 10, cuando yo aplico logaritmo, por lo general aplico logaritmo decimal, entonces el logaritmo decimal de 10 es 1, entonces como que se me fue más fácil. Y después fíjense que este número, que era uno solo, logaritmo 2 a la x es igual a 3, le apliqué los logaritmos a ambas partes y me dio un procedimiento muy parecido a este, nada más que acá yo tenía el resultado, que era 1, y después lo terminé dividiendo por logaritmo de 2, distinto a este, pero es prácticamente lo mismo. Pero acá fíjense, miren cuál es mi idea. Miro esto, y miro más que nada esto, miren, 1/3 y 27. Yo pienso 1/3 y 27, ¿cómo lo pongo o cómo puedo hacer para escribirlo como potencias? Uno potencia el otro. A mí me interesaría que quede algo así, ¿sí? Que estos dos números sean iguales. ¿Para qué me interesaría que sean iguales? O que estos dos números sean iguales. Porque yo directamente después digo que m tiene que ser igual a n. Entonces, de alguna forma yo veo ahí que 1/3 y 27 pueden ser potencias de alguien, ¿sí? Puedo llegar a algo así parecido a hacer la misma base. Entonces digo 1/3 y 27. 1/3 no es el 3 dado vuelta. Y no es el 3, hablando matemáticamente, elevado a la menos 1. Entonces acá escribo 3 a la menos 1, ¿sí? 3 a la menos 1, que es lo mismo que esto es lo mismo que esto, y acá pongo 2x menos 1. ¿Vieron lo que hice, no? Yo en lugar de poner 1/3, quiero poner 3, porque acá también voy a poner 3. Entonces, esto tiene que ser lo mismo que esto. Entonces acá pongo 3 a la menos 1. ¿Me siguen hasta ahí? Y después pongo lo mismo, porque yo después tengo que escribir esto. Lo puse acá. Es igual. Y en lugar de poner 27, ¿qué tendría que poner? ¿27 es potencia de 3? Sí, es 3 a la 3. Y fíjense que pongo acá 3 a la 3. No lo resuelvo, pero lo dejo así. Porque mi idea es que quede 3 y 3 acá. Como acá era A y A, y acá era 2 y 2, mi idea es que queden 3 y 3. Y ya casi lo tengo. Fíjense que puedo aplicar una propiedad de la potenciación, donde, que lo vimos ya en primer año, en realidad todo vimos antes, y cada vez se ve como un poquito más profundo. Para eso es que lo vieron en años anteriores. Como es potencia de potencia, puedo multiplicarlo, para que me quede 3 solo. Entonces, en lugar de decir 3 a la menos 1, voy a poner 3, y este menos 1 se lo multiplico a este. Así como hacía yo, que 2 a la 2 a la 3, multiplicaba el 2 por 3 y me quedaba 2 a la 6, ¿ven que esto lo multiplico? Bueno, voy a multiplicar esto con esto, ¿sí? ¿Y qué me da multiplicando esto por esto? Menos 2x, porque menos 1 por 2 es menos 2x, y menos 1 por menos 1 es más 1. ¿Me siguen ahí? Y acá dejo igual 3 a la 3. ¿A dónde llegué? Llegué a esta parte, a que este número es igual a este número. Y como estos dos números son iguales, ¿qué tiene que pasar ahora? Que estos dos, ¿cómo tienen que ser? Iguales, como dice la propiedad. Si ambas bases son iguales, entonces estos dos son iguales. Si ambas bases son iguales, porque las fui transformando, estos tienen que ser iguales. Entonces le escribo, menos 2x más 1 es igual a 3. Una simple ecuación de primer año, ¿sí? Que ahora la voy a resolver. Voy a ver hasta qué parte de la pantalla ven, a ver. Vamos a bajarla un poquito, vamos a subir un poquito. Ahí vamos, subí un poquito, así lo tengo que estar borrando, y voy a resolver esto. Es una ecuación sencilla, entonces este que está sumando pasa restando, 2x menos 2x es igual a 3 menos 1, vamos bien ahí, ¿no? Menos 2x es igual a 2, y este que está multiplicando va a pasar dividiendo, x es
menos 2, y 2 dividido menos 2 es x igual a menos 1, que por las dudas lo voy a poner acá para que se vea bien. ¿Sí? Este es el resultado que me dio la ecuación. ¿Sí? ¿Vieron lo que hice? Transformé estas dos potencias en un número igual, busqué la misma base, despacito, lo di vuelta, acá la transformé en 3 a la 3, después, como era menos 1, apliqué esta propiedad y me dio esto. Ya obtuve los mismos números acá, entonces lo que yo voy a hacer acá es igualarlo, y después, bueno, me queda resolverlo, que me daría x a la menos 1. Ese sería como resolver una ecuación exponencial. Es más, hasta puedo verificarlo, si no es muy grande, fíjense, y es cierto, 3 a la, x a la menos 1. Tendrían que 2 por menos 1, bueno, reemplazar esto, este menos 1 acá, ahora lo vamos a hacer, y aplicárselo a un tercio, y seguramente me va a dar 27. Lo vamos a hacer así mentalmente. 2 por menos 1, 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 menos 1 es menos 3. Un tercio a la menos 3, un tercio a la menos 3, doy vuelta al número, me va a dar 3 a la 3, 3 a la 3 es 27. Obviamente también se puede verificar una ecuación exponencial, y así con todas. ¿Sí? Cuando ustedes encuentren un número, ¿sí? Los números que encontramos acá, estos son aproximados, cuando lo reemplacen le van a dar muy parecido. ¿Sí? Capaz que le da 9,9999, ¿sí? Porque es aproximado, no es exacto. Pero en esto que es exacto, la reemplazan y le da. ¿Sí? Esperen un cachito que agrego una ecuación más. Bueno, miren esto. Acá tienen el de base 2 y número 40. Y en realidad el 40 no es potencia de 2, otra cosa que tenés que hacer. Distinto cuando hicimos antes, que habíamos visto un tercio, habíamos visto el 27, y yo sí sé que un tercio y 27 lo puedo transformar en potencias de un número, ¿sí? De un solo número, y del mismo número. Ahí no lo puedo hacer, ¿sí? Porque el 40 no tiene sentido, no es potencia de 2. Lo que me convendría hacer es trabajar con este exponente. ¿Sí? Acuérdense que habíamos visto, y que vieron seguramente, que cuando una multiplicación yo tengo 2 por 2 por 2 a la 3, 2 por 2 por 2 a la 3, ¿qué hacía yo con esto? En una multiplicación de igual base. Los terminaba sumando. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces eso yo lo podría desarmar. Así como antes yo lo juntaba y lo sumaba, lo puedo desarmar. Y miren cómo lo voy a desarmar y le voy a explicar cuando lo haga para qué. Entonces digo 2x más 2 a la x, ¿sí? Por 2 a la 2. ¿Estamos de acuerdo que esto es igual a esto? Fíjense que como es una multiplicación de igual base, dejo la base como está y sumo los exponentes. Es lo mismo. ¿Sí? Igual a 40. Y miren por qué hice eso. ¿Qué ven en estos términos, en estos dos términos, que se repiten ambos términos? En realidad, ¿ven algún factor común ahí? ¿Se acuerdan lo que era factor común, no? Era algo que estaba dentro, que era común en ambos términos, y por eso se llama factor común. Y fíjense que acá está 2x y acá está 2x. Y acá es un número, no importa, lo voy a resolver. Entonces yo digo, ¿hay algo acá en estos dos términos que se repita? ¿Hay algún factor común? ¿Puedo sacar factor común? Y sí, lo habíamos visto en tercer año, que era cuando empezamos a ver polinomios, o cuando empezamos a ver división de polinomios, que yo sacaba un factor común. Lo que voy a hacer yo de estos términos, sacar un factor común. ¿Y cuál es el que se repite? 2x. ¿Sí? Es más, hasta si quieren, lo puedo poner con color. No sé si se ve más o si se ve menos, porque miren, el 2x está acá y el 2x está acá. Entonces lo que voy a hacer ahora es una distributiva al revés. Si yo antes tenía que A era igual a B más C, ¿qué hacía yo? Yo hacía esto, AB más AC, ¿se acuerdan, no? Entonces, ¿qué hacía yo para sacar? Eso lo hacía al principio. Cuando empecé a hacer factor común, es como que fui a la vereda de enfrente. ¿Hay algún número que está acá? ¿Hay algo que está común a los dos? Sí, era A, ¿sí? Entonces lo voy a tratar de escribir como este, que yo ya no lo veo. Vamos a hacer de cuenta que yo no lo veo. Entonces yo digo, todo esto, dividido esto, que está acá y no está acá. A ver, si quieren por la selección. Más todo esto, dividido esto, que está acá, que no está acá. O si quieren, A a la C dividido A. ¿Cuánto me va a dar? C. Entonces, yo, viendo
cuando está separado en dos términos, lo hago, saco factor común y vuelvo atrás como si fuera la propiedad distributiva. Lo mismo hago acá. Todo esto, dividido esto, lo voy a poner entre un paréntesis. Y ese paréntesis, si yo lo multiplicaría, me tiene que dar lo mismo a este, ¿sí? Entonces digo, todo que hay en este término dividido este término. Los términos son iguales. Cuando yo divido cosas iguales, me va a dar siempre 1. Entonces acá pongo 1 más todo esto dividido esto. ¿Sí? Miren la cuenta que estoy haciendo. Después voy a tener que borrar. 2x dividido 2x. Es más, lo voy a poner hasta acá para que se den cuenta. Dividido 2x al cuadrado. Este con este se va. Perdón, acá al cuadrado. Este con este se va, ¿qué me va a quedar? Ese, ¿no? Hasta mentalmente lo hacemos eso, ¿eh? Todo esto dividido mi factor común va a quedar esto solito. ¿Sí? Es más, y ya lo resuelvo. 2 a la 2 es 4. ¿Sí? O si quieren lo pongo así para no perderlo. Vamos a ponerlo así para que no se pierda. Sigo con lo mismo. Resuelvo esto. 2 a la x es por 2 a la 2 es 4 más 1, 5. ¿Siguen hasta ahí? Vamos bien, ¿eh? Este que está multiplicando como... Y a partir de ahí es una ecuación normal, chicos. En realidad lo que yo hice acá solamente es transformármelo para que queden 2x y 2x en ambos términos para sacar factor común y ya después viene una ecuación común. Cuando saqué el factor común resuelvo, veo que este está multiplicando, entonces ¿qué va a hacer? Va a pasar dividiendo. Así bien, resuelvo eso y ahora digo, miren, ya casi lo tengo, ¿eh? El 2 elevado a qué número me da 8. El 2 elevado a qué número me da 8. ¿Listo? Termina la ecuación. ¿Vieron lo único que hice diferente? Es, como vi que no eran potencias, que no las podía transformar en potencias como hice con 1/3 y 3, bueno, saqué factor común. Cuando saqué factor común, empecé a resolver, termina siendo una ecuación normal, y cuando llego a este lado digo 2 elevado a qué número me da 8. ¿Sí? Y bueno, entonces ¿qué número me da 8? Si lo quieren hacer con el... No tiene sentido, ¿no? Pero si lo quieren hacer con el procedimiento de logaritmación, les va a llegar más. Le aplican el logaritmo a los dos. Miren todo lo difícil que es, ¿eh? Va, más largo, más difícil. ¿Sí? Este lo pasan multiplicando. ¿Está bien ahí? Este que está multiplicando lo pasan dividiendo. Si ustedes hacen esa cuenta, seguramente les va a dar 3. No tiene sentido hacerla. No tiene sentido hacerla porque directamente ustedes ya se dan cuenta que 2 elevado a qué número le da 8. 3. No tiene sentido. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Listo? Así que seguramente van a terminar haciendo esto. Bueno, pongo un hito más y ya termino. Bueno, y la última ecuación, ya tuvimos varias, hicimos varias de distintos tipos. Fíjense esto. No hay potencia, no hay nada, no puedo encontrar nada. Hay algo parecido al ejercicio anterior, donde fíjense que acá está el 3 y acá está el 3. Entonces me convendría hacer una ecuación parecida a la última que hice en logaritmación, que era como reemplazar la variable. ¿Qué quiere decir reemplazar la variable? Miren esto. Yo quiero que acá me quede también 3x, ¿sí? Porque si acá me queda 3x, estoy haciendo esto, miren, que yo tenga 3 a la 2x, ¿sí? Es lo mismo que tenga 3 a la x por 2, porque es conmutativo. Y es lo mismo que tenga 3 a la x al cuadrado, ¿sí o no? Todo esto es lo mismo. Acá es conmutativa, y acá como dijimos que era potencia de potencia, si esto se multiplicaba, es lo mismo a esto. Es más, lo hacíamos en primer año. Cuando yo tengo potencia de potencia, hago x por 2, y x por 2 es esto, ¿sí? Entonces, mi idea es escribirlo así, y fíjense esto, porque acá también tengo 3x. Entonces, algo voy a poder hacer. Transforme esto en esto, transforme esto en esto, o vendría a ser que transforme en esto, para ver qué puedo hacer, ¿sí? Bueno, entonces voy a escribir, ya directamente hice todo este paso, así que lo que voy a hacer directamente es, en lugar de escribirlo así, lo voy a escribir así. 3 a la x, todo eso al cuadrado, menos 6 por 3x, y lo voy a poner en paréntesis para que vean bien qué es eso, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Más 5 es igual a 0. Bien.
Hasta ahí vamos perfecto. Fíjense, ustedes lo vimos en el ejercicio de la clase anterior, ¿sí? ¿Qué era una cuadrática? ¿Qué es una cuadrática? La voy a poner con A para no confundir, ¿eh? O Z, ¿quieren Z? Así lo hacemos bien. Z al cuadrado más Z, ¿sí? Más un número independiente, a lo mejor. No sé, vamos a ponerle un número A, o cualquier número, es igual a 0. Esa es una ecuación cuadrática, o x al cuadrado, si quieren, ¿no? X al cuadrado más x más bx más c es igual a 0. Ahí está, esa es la perfecta ecuación cuadrática. Tienen una variable elevada al cuadrado, una variable a lo mejor multiplicada por un número y un término independiente. ¿Sí? Fíjense ahí. Este paréntesis es clave. ¿Qué tienen ahí? Siempre tiene que ser la misma x, ¿no? ¿Qué tienen ahí? Una variable elevada al cuadrado, esa misma variable multiplicada por un número y ese término independiente. Yo lo que podría hacer, se llama cambio de variable, es, en lugar de decir 3 a la x, digo z. Ahora, cada vez que yo vea 3 a la x, pongo z. ¿Sí? Esto es igual a esto, o al revés, esto es igual a esto, es lo mismo, ¿no? Entonces voy a reemplazar acá. Entonces yo digo, bueno, acá, 3x al cuadrado, bueno, z al cuadrado, menos 6 por 3x. Menos 6 por, y yo cada vez que tenía 3x, ¿qué le podía poner? Z. Más 5 es igual a 0. ¿Qué me quedó ahí, chicos? Una cuadrática. ¿Sí? Me quedó una cuadrática. ¿Qué tengo que hacer para resolver una cuadrática? Bueno, vamos a la fórmula general. Acuérdense que ustedes tienen A, B y C. ¿Cuál es el valor de acá? ¿Sí? Dice z cuadrado. No hay ningún número adelante. El 1. ¿Cuál es el valor que acompaña a la variable en su primer grado? Así hablamos bien, ¿eh? Menos 6, ¿no? ¿Cuál es el término independiente? Sí. Aplican la fórmula, menos b más menos b cuadrado menos 4. Esto lo saben todo, ¿eh? Ya saben eso, ¿eh? Bueno, vamos a hacer esa cuentita. Menos b. Lástima que no están acá, si no lo dictaría. Menos b sería 6. Más menos. Raíz cuadrada de b cuadrado. Si b cuadrado es menos 6, entonces acá va a ser 36. Y acá es menos. Este es positivo y este es positivo. Entonces seguramente el número, como lo voy a multiplicar 4 por c, va a ser negativo. Entonces hago 1 por 5, 5. Por 4, 20. Dividido 2a. Dividido 2. ¿Me siguen hasta ahí, no? 6 más menos 36 menos 20. Lo voy a poner, ¿eh? 16. Dividido 2. Empiezo a resolver esto. ¿Y qué va a pasar? La raíz de 16 es 4, ¿no? Entonces va a ser 6 más 4 dividido 2 va a ser mi z1. ¿Sí? Y el otro, 6 menos 4 dividido 2 va a ser mi z2. Bueno, resuelvo acá 6 más 4, 10, dividido 2, 5. Acá encontré mi z1. 6 menos 4, 2, dividido 2, 1. Ahí encontré mi z2. Y voy a hacer solamente, lo que voy a hacer es, ya encontré mi z, pero no terminé la ecuación, porque yo tengo que encontrar la x, no la z. Pero en algún punto habíamos dicho, ¿sí?, que cada vez que yo vea z, perdón, cada vez que yo viera 3x, ponía z. ¿Sí? Yo ya acá encontré los valores de z. Entonces voy a empezar primero con mi z1. ¿Sí? Z1, estamos de acuerdo que era igual a 3x, lo dijimos antes, ¿eh? Y z2, primero voy a ver si siguen viendo la pantalla, es igual a 3x. ¿Sí? Vamos a ver un cachito. Subí un poquito. Dijimos, acuérdense que cada vez que yo veía 3x era z. Bueno, acá encontré mi z1, vamos a probarlo. Y acá encontré mi z2. Voy a reemplazar, ¿sí? Z1. Z1 voy acá 5. 5 es igual a 3x. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo mismo que diga que 3x es igual a 5. ¿Cómo resolvíamos estos ejercicios? Aplicábamos logaritmo. ¿Sí? Se aplicaba el logaritmo. Es más, fue la segunda ecuación que hicimos. Logaritmo de 3x, ya si se van dando cuenta directamente pueden evitar un paso, es igual a logaritmo
logaritmo de 5. Esta x que estaba como exponente va a pasar multiplicando. ¿Siguen hasta ahí, no? Y esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y creo que este resultado, si no me equivoco, da 1,46. ¿Cómo lo hacen? Bueno, cuando llegan hasta acá, agarran la calculadora, ponen logaritmo de 5 dividido, paréntesis, logaritmo de 3 y cierran el paréntesis. Si no, lo que hacen es logaritmo de 5 y ponen el número acá, no sé cuál será, dividido, logaritmo de 3 ponen el número acá y hacen este número dividido este número que le va a dar esto, ¿sí? Este es más exacto, le va a dar, porque directamente no lo están redondeando ustedes, no lo están cortando el número, lo hace la computadora, lo hace la calculadora con 7 números. Bueno, y me queda el último, que dijimos que z2 es igual a 3x. Me fijo z2 cuánto era 1, entonces yo digo que 3x es igual a 1, ¿sí, no? Z1 es igual a 3x, digo que 3x es igual a 1, y acá sin hacer mucha cuenta digo, al 3, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé 1? Había un número que yo siempre elevaba a todo y me daba 1, ¿se acuerdan? Cualquier número, 20 elevado a la 0 es 1, 30 elevado a la 0 es 1, menos 1 elevado a la 0 es 1. Entonces mi resultado es que, sin hacer tantas cuentas, lo podríamos hacer igual, ¿eh? X es igual a 0. Porque 3 a la 0 es igual a 1. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. Bueno, no sé cómo les habrá ido, entendiendo. Yo presiento que sí, me siguen. Igual ustedes pueden frenar, pueden ver, pueden hacer para atrás. Pero lo saben, ¿sí? Son pequeños detalles que en este caso lo único que hicimos de diferente fue tratar de jugar con esta potencia para que me quede 3 a la x, para que me quede esto. Y ya cuando me quedó eso, yo digo, mira, me quedó eso elevado al cuadrado. Acá tengo ese mismo multiplicado por un número y acá tengo un término independiente. Hago un cambio de variable. Cada vez que yo diga 3x pongo z, entonces reemplazo todo acá. Si acá decía 3x a la 2, pongo z a la 2, menos 6x más 5. Ahí veo bien que es una cuadrática. Pongo los valores de a, b, c, reemplazo en la cuadrática, encuentro los resultados de z1, y después lo que voy a hacer es, como yo ya había encontrado los resultados de z, y a mí me habían dicho que 3x era igual a z, lo reemplazo. Tanto con el valor de z1, que me dio 5 la primera, y tanto el valor de z2, que me había dado 1. Hago las ecuaciones, que fueron las primeras que hicimos al principio, y listo. Bueno, yo creo que por ecuaciones ya pasaron a logarítmicas, ya están las exponenciales. Ya creo que por un tiempito de ecuaciones no vamos a hacer más, algo después cuando entremos a un tema muy profundo, que ojalá que nos empecemos a ver, que estemos en el colegio, porque quiero que lo practiquen y me pregunten al instante. Así que, bueno, los dejo, chicos.